El policía soltó una carcajada al escuchar su acento, sin imaginar que, en menos de una hora, esa misma mujer ocuparía el asiento más alto de la sala y dictaría su destino. La sala estaba fría, iluminada por luces blancas que parecían más propias de un interrogatorio que de un lugar de justicia. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales, como si quisiera colarse para presenciar lo que estaba por suceder. En el centro, una mujer de cabello oscuro, manos temblorosas y mirada fija en el piso, parecía encogerse en la silla metálica. Vestía un abrigo gastado y llevaba el rostro marcado por el cansancio de años de trabajo duro. Frente a ella, un policía alto, con uniforme impecable y sonrisa de superioridad, hablaba en voz alta, asegurándose de que todos pudieran escuchar sus burlas. Cada palabra suya era una aguja, y él estaba convencido de que ella no tenía ni el más mínimo poder para defenderse. El policía, un hombre de hombros anchos y mirada altiva, se inclinó hacia adelante con una sonrisa que, más que cordial, era un gesto de burla. ¿Y usted cree que con ese inglés de principiante van a entender lo que está pasando aquí?, dijo, provocando risas discretas entre dos oficiales que estaban junto a la puerta. La mujer, llamada Camila, no levantó la cabeza. Sus manos, pequeñas y callosas, apretaban el borde de la carpeta que llevaba consigo como si fuera un escudo. El olor a café recalentado y desinfectante llenaba el aire de la sala, mezclándose con la tensión que parecía clavarse en la piel. Afuera, la lluvia no daba tregua, y cada trueno resonaba como un eco del juicio silencioso que se desarrollaba allí dentro. Camila no estaba acusada formalmente de ningún crimen grave, pero la forma en que la habían traído y sentado allí, frente a una mesa sin abogado, la hacía parecer culpable de algo. El policía relataba su versión de los hechos con un tono que combinaba autoridad y desprecio. Según él, Camila había faltado el respeto a un agente durante un control rutinario. Lo que no decía, y todos allí ignoraban, era que ese control rutinario había comenzado con un comentario ofensivo sobre su origen. La jueza aún no había entrado. En su ausencia, el policía parecía tomar el control absoluto, como si estuviera en una especie de show improvisado, donde su voz era la única que importaba. Aquí las reglas no son como en su país, remató, sin siquiera mirarla directamente. Camila respiró hondo. No estaba llorando, no estaba asustada, solo estaba esperando, porque había algo que nadie sabía, algo que cambiaría el rumbo de aquella mañana. La puerta del fondo se abrió y entró un funcionario, anunciando que el juez asignado al caso había tenido una emergencia médica. La audiencia debía continuar, pero con un juez suplente. Fue entonces cuando las miradas comenzaron a buscar, confundidas, a la persona que ocuparía el estrado. Y paso a paso, con una calma que contrastaba con el ruido de su propio corazón, Camila se levantó. Las botas del policía crujieron contra el piso cuando dio un paso hacia atrás, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Camila, la misma mujer que minutos antes había sido tratada como una intrusa ignorante, caminaba con una serenidad que rompía el aire tenso de la sala. Sus manos ya no apretaban la carpeta contra el pecho. Ahora la sostenía como quien porta una herramienta de trabajo, segura y firme. El funcionario de la corte se colocó a su lado y, con voz formal, anunció: la honorable jueza interina Camila Torres presidirá esta audiencia. Un murmullo recorrió la sala como un viento súbito. Los oficiales que antes se reían intercambiaron miradas incómodas. El policía, sin embargo, trató de recomponerse, adoptando una expresión de falsa cortesía que apenas podía sostener. Yo no sabía que usted, balbuceó, pero Camila no le dio tiempo de terminar. Se acomodó en el asiento del juez, un estrado elevado desde el cual se veía todo con perspectiva distinta. Desde allí, el uniforme impecable del policía parecía menos imponente y su sonrisa más vacía. Continúe con su declaración, oficial, dijo Camila, su voz clara, pausada, con un tono que no pedía permiso, sino que ordenaba. Él tragó saliva y empezó a repetir la historia que ya había contado, pero esta vez su tono no era tan burlón. Camila lo escuchaba sin interrumpir, aunque sus ojos no se movían de él, como si cada palabra fuera medida y archivada. De vez en cuando, anotaba algo en una hoja. Cada trazo del bolígrafo sonaba más fuerte que la voz del policía. Cuando terminó, ella dejó un silencio prolongado,
El tipo de silencio que obliga al otro a repasar mentalmente cada cosa que acaba de decir. Oficial, dijo finalmente, ¿puede explicar por qué omitió en su informe el comentario que me dirigió durante el supuesto control rutinario? El policía parpadeó rápido. ¿Yo? No recuerdo haber dicho nada inapropiado. Camila se inclinó levemente hacia adelante. Qué curioso, porque hay testigos que sí lo recuerdan. Y grabaciones. Un escalofrío invisible recorrió la sala. Camila colocó 3 carpetas sobre la mesa, cada una marcada con un color distinto. Abrió la primera, la de color azul, y extrajo un informe policial que el oficial había redactado. Lo sostuvo en alto, como si fuera una pieza clave en un rompecabezas. Aquí usted afirma que la detención fue motivada por un comportamiento sospechoso. Leyó lentamente. Sin embargo, no describe en ningún momento cuál fue ese comportamiento. ¿Podría especificarlo ahora? El oficial se removió en su asiento. Actitud evasiva, su señoría. Camila arqueó una ceja. ¿Evasiva o simplemente hablando con acento? Porque en el minuto 2 del video que estoy a punto de mostrar, se le escucha a usted decir, y cito textualmente, «No confío en la gente que habla así. Seguro esconden algo». Un murmullo de indignación se esparció entre los presentes. Camila pulsó un botón, y en la pantalla apareció la grabación de la cámara de seguridad de un local cercano al lugar del control. La voz del policía resonó nítida, imposible de confundir. «Pasemos a la carpeta roja», continuó, sin esperar excusas. «Aquí tenemos la declaración de la señora Ramírez, testigo presencial. Usted afirma que no había nadie cerca. Sin embargo, ella asegura haber visto todo y escuchado sus palabras. Incluso recuerda cómo usted le ordenó que siguiera caminando si no quería problemas». El oficial apretó la mandíbula. «Esa mujer probablemente esté equivocada. O tal vez usted está demasiado acostumbrado a que la gente se quede callada», replicó Camila clavándole la mirada. Finalmente, abrió la carpeta verde. «Este es el reporte del GPS de su patrulla. Curiosamente, el horario en el que dice haber llamado para solicitar apoyo no coincide con el que aparece en el registro. Hay una diferencia de 14 minutos. ¿Qué sucedió en ese lapso?». El policía no respondió. El silencio que se extendió no era solo incómodo, era revelador. En esos segundos, la balanza invisible que pesaba el caso comenzó a inclinarse. Lo que parecía un interrogatorio rutinario se estaba convirtiendo en un juicio inverso, donde el acusado ya no era la mujer latina, sino el hombre que había intentado humillarla. Camila apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose apenas hacia adelante. Sus ojos, firmes y oscuros, no parpadeaban. «Oficial», comenzó, «le voy a pedir que responda bajo juramento. ¿Le parece aceptable usar su autoridad para humillar a alguien por su origen?». La pregunta cayó como un martillazo en la sala. El policía intentó sonreír, pero la comisura de sus labios temblaba. «Yo no lo hice», murmuró. Camila se enderezó y levantó la mano derecha, sosteniendo un pequeño dispositivo plateado. «¿Reconoce esto, verdad?», preguntó. El oficial frunció el ceño. «Parece un grabador de audio». «Exactamente. Y pertenecía a un transeúnte que estaba a pocos metros durante el incidente. Esa persona decidió entregarlo directamente a la corte. Y lo que contiene no solo confirma mis palabras, sino que muestra un patrón de comportamiento que usted ha repetido en más de un caso». Un escalofrío invisible recorrió la sala. Camila pulsó un botón y la voz del policía llenó el aire, clara y sin posibilidad de malinterpretación. «Aquí no necesitamos gente como tú. Vete a tu país antes de que te meta en un problema de verdad». Hubo un silencio absoluto. No se escuchó ni el tecleo del secretario de la corte. El sonido había sido tan nítido que nadie podía fingir que era un malentendido. El policía tragó saliva. Sus manos empezaron a sudar y su postura rígida se derrumbó apenas un poco. Camila, sin levantar la voz, prosiguió. «Usted pensó que yo venía aquí a defenderme como acusada, pero vine a exponer la verdad, porque si este caso hubiese sido asignado a otro juez, si no existiera esta grabación, su abuso habría quedado enterrado como tantas veces antes». El murmullo entre los presentes creció. Algunos asistentes, visiblemente indignados, intercambiaban miradas de incredulidad. El oficial trató de intervenir, pero Camila levantó la mano para callarlo. «Aún no hemos terminado, oficial.
Lo que sigue será mucho peor para usted. El ambiente estaba cargado. Ya no era una simple audiencia. Era un escenario donde el poder se invertía en tiempo real, y todos podían sentirlo. Camila abrió una carpeta más gruesa que las anteriores. El sonido del cartón al rozar con la madera del estrado fue tan fuerte que el policía dio un respingo. «Esta no es la primera vez que usted se ve envuelto en denuncias por conducta inapropiada», dijo, hojeando los documentos. «Aquí tengo 3 reportes de ciudadanos que aseguran haber sido tratados con la misma hostilidad. Y, curiosamente, todos comparten 2 cosas: el origen latino de la víctima y la ausencia de consecuencias para usted». El oficial intentó interrumpir. «Esas denuncias fueron desestimadas». «¿Desestimadas?», repitió Camila mirándolo fijo. «O más bien archivadas porque la persona que las investigó fue usted mismo». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Camila levantó una hoja con el membrete de la comisaría y señaló una firma al pie. «Esta es su letra. Usted mismo cerró los casos alegando falta de pruebas, cuando en uno de ellos había testigos presenciales». El policía se removió en la silla, sudando. El uniforme que antes le daba autoridad ahora parecía pesarle. Camila giró hacia el público. «Lo que estamos viendo aquí no es un incidente aislado. Es un patrón, un sistema que protege a quienes usan el uniforme como escudo para ejercer prejuicio. Y si no rompemos ese patrón ahora, seguirá repitiéndose». Se volvió de nuevo hacia él. «Dígame, oficial, ¿recuerda el caso de José Martínez?», preguntó, mientras sacaba una foto arrugada. El policía tragó saliva. «No tengo nada que decir sobre eso». «Claro que lo tiene, porque esa foto es de la cámara de seguridad de un taller mecánico. Y en ella, usted está de pie, a menos de 1 metro de un hombre al que, según su reporte, no pudo identificar. Y José Martínez fue deportado 3 días después, tras una detención irregular». El ambiente se volvió espeso, como si el aire hubiera perdido oxígeno. El silencio ya no era solo incomodidad, era la certeza de que las cartas estaban sobre la mesa y que el policía estaba quedando sin salida. Camila respiró hondo, como quien se prepara para dar el golpe final. Dejó a un lado todas las carpetas y sacó de un sobre manila un documento doblado en 3 partes. «Esta», dijo, desplegándolo lentamente, «es una transcripción oficial de una llamada interna registrada por el sistema de comunicaciones de la comisaría». El policía frunció el ceño, pero su respiración se aceleró. «En esta llamada, usted conversa con otro agente minutos después de detenerme. No sabía que el sistema graba todo, incluso lo que se dice cuando uno piensa que nadie escucha». Camila pulsó un botón y los altavoces de la sala comenzaron a reproducir la grabación. La voz del oficial sonó clara, cargada de sarcasmo. «Hoy agarré a una de esas. No hizo nada, pero la voy a retener un rato para que aprenda quién manda aquí». El impacto fue inmediato. Algunos asistentes exhalaron con fuerza, otros movieron la cabeza en señal de desaprobación. Incluso el secretario de la corte detuvo su tecleo por unos segundos. «¿Quiere explicarnos qué quiso decir con una de esas?», preguntó Camila sin apartar la mirada. El oficial no respondió. Sus labios se apretaron hasta convertirse en una línea delgada, y sus ojos buscaban cualquier punto en la sala que no fuera el rostro de ella. «Voy a ser más clara», continuó Camila. «Usted no me detuvo porque hubiera una razón legal. Me detuvo porque yo representaba algo que a usted le molesta. Porque en su cabeza, tener acento y piel morena es suficiente para ser sospechosa». El policía se movió en la silla como si el respaldo le quemara. Camila dejó el documento sobre la mesa. «Esta grabación, junto con las pruebas anteriores, es suficiente para abrir una investigación federal en su contra. Lo que pase después de hoy no dependerá de mí, sino de un sistema que, por primera vez en mucho tiempo, tendrá que rendir cuentas». La sala estaba en un silencio absoluto, pero no era un silencio vacío. Era el peso de la verdad cayendo sobre todos los presentes. Camila apoyó los codos sobre el estrado, inclinándose hacia adelante, no solo para hablarle al policía, sino para dirigirse a todos los presentes. Lo que vimos hoy no es un simple abuso de autoridad, es un síntoma, una grieta en un muro que lleva años, décadas, construyéndose. Y cada vez que alguien se queda callado, ese muro se hace más alto y más fuerte. Hizo una pausa, permitiendo que el silencio reforzara sus palabras. Si un oficial puede inventar un motivo para detener a alguien por su acento,
Si puede archivar denuncias en las que él mismo es el acusado, entonces no estamos hablando de justicia, sino de un teatro. Y en ese teatro siempre hay víctimas reales. Se volvió hacia el público, su voz cobrando fuerza. Algunos aquí pensarán que tuve suerte, que fue una coincidencia que me asignaran como jueza suplente. Pero la verdad es que esto le pasa todos los días a personas que no tienen voz, que no tienen grabaciones ni testigos, que no pueden sentarse en esta silla para defenderse. Miró de nuevo al policía. Yo no soy la excepción. Soy la prueba de que cualquiera podría estar aquí. Que si hoy me tocó a mí, mañana le tocará a alguien más. Y que mientras no rompamos este ciclo, el uniforme seguirá siendo una licencia para abusar. Un par de personas en el fondo asintieron. La tensión ya no era solo contra el policía. Ahora se sentía una incomodidad generalizada hacia el sistema entero. Incluso algunos de los oficiales presentes evitaban cruzar miradas. Camila tomó aire. No se trata de mí. Se trata de cada persona que ha tenido que soportar una humillación para evitar un problema mayor. Se trata de quienes se han ido de este país creyendo que no valían nada, solo porque alguien con una placa decidió que así fuera. El silencio volvió, pero ya no era pasivo. Era un silencio cargado de preguntas, de rabia contenida, de la certeza de que algo había que cambiar. Camila bajó la voz y con ella, toda la sala pareció inclinarse hacia adelante para escuchar. Recuerdo la primera vez que me hablaron así, dijo, sin apartar la vista del policía. Tenía 19 años, recién llegada a este país. Me dijeron que no pertenecía aquí, que mejor regresara de donde venía. Esa noche lloré, pensando que tal vez tenían razón. Su voz no temblaba, pero llevaba un peso que llenaba el aire. Pasaron los años, estudié, trabajé doble turno, dormí en bibliotecas, aprendí las leyes, y aún así, el acento que tengo y el color de mi piel siguen siendo suficientes para que alguien como usted piense que puede pisotearme. Camila hizo una pausa y miró directamente a los ojos del oficial. Pero hoy, frente a todos, quiero que sepa algo. No soy la misma joven que se quedó callada aquella vez. Y aunque esta audiencia termine, mi voz no se va a apagar. En el público, una mujer mayor se llevó la mano al pecho, conteniendo las lágrimas. Un hombre más joven asentía lentamente, como si esas palabras fueran también las suyas. Camila continuó. No me levanto solo por mí, sino por todas las personas que hoy están trabajando, viajando en bus o cuidando de sus hijos, sin saber que en cualquier momento alguien con poder puede inventar una excusa para arrebatarles su tranquilidad. Un trueno retumbó afuera, y por un segundo, el sonido pareció subrayar sus palabras. Hoy quedó claro que la justicia no siempre está del lado de quien la necesita, pero también quedó claro que cuando uno se levanta, aunque sea solo, puede obligar a todos a escuchar. El policía, antes rígido, ahora parecía hundirse en su asiento. Su mirada iba del suelo a la puerta, como buscando una salida que no existía. Camila cerró la carpeta final y la dejó sobre el estrado. Lo que pase a partir de aquí será responsabilidad de este tribunal, pero también de todos nosotros. La jueza Camila golpeó el mazo suavemente, no para imponer silencio, sino para marcar que el momento decisivo había llegado. Este tribunal ordena la suspensión inmediata del oficial, mientras se inicia una investigación formal en su contra, dijo, con la voz firme pero sin estridencias. Además, se remitirá toda la evidencia presentada hoy a la Fiscalía Federal. El oficial levantó la vista bruscamente, como si aún pudiera protestar. «Su señoría, esto es...» empezó, pero Camila lo interrumpió. «Esto es justicia», sentenció. «Algo a lo que usted le ha dado la espalda demasiadas veces». En el público se escuchó un aplauso aislado, tímido al principio, pero que pronto se convirtió en un murmullo de aprobación. Una mujer, con lágrimas en los ojos, se puso de pie. Otros la siguieron. El ambiente que había sido tenso y opresivo durante toda la audiencia ahora parecía llenarse de una energía diferente, una mezcla de alivio y esperanza. El oficial bajó la mirada, consciente de que la posición de poder que había ostentado durante años se desmoronaba frente a todos. Su uniforme ya no era símbolo de autoridad, sino de la arrogancia que lo había llevado allí. Camila observó cada reacción, grabando en su memoria la importancia de ese instante. No era su victoria personal lo que la conmovía, sino saber que, al menos por hoy, alguien con un abuso sistemático de poder
había sido detenido. Cuando la sesión concluyó, algunos asistentes se acercaron al estrado para agradecerle. Una joven le dijo en voz baja: «Yo también fui detenida por parecer sospechosa, pero nunca tuve cómo defenderme». Camila le apretó la mano con fuerza. «Ahora sabes que sí se puede», respondió. El sonido del mazo golpeando por última vez selló el momento. Afuera, la lluvia había amainado, como si el clima también quisiera dejar claro que algo había cambiado. Cuando la sala quedó vacía, Camila se sentó un momento sola en el estrado. Respiró profundamente, dejando que el silencio le recordara el peso de lo ocurrido. No había sido un juicio cualquiera. Había sido una batalla contra algo mucho más grande que un solo oficial. Se levantó lentamente y salió al pasillo. Allí la esperaba una mujer mayor, con un pañuelo bordado en las manos. «Gracias por lo que hizo hoy», dijo con la voz quebrada. «Usted no me conoce, pero mi hijo no tuvo la misma oportunidad que usted». Camila la abrazó, sintiendo que las palabras no serían suficientes. Ese abrazo, largo y silencioso, le confirmó que la victoria no se medía en resoluciones judiciales, sino en la fuerza que encendía en los demás. Mientras caminaba hacia la salida, vio a varias personas esperándola. Algunas querían contarle sus propias historias, otras simplemente sonreían con un gesto de complicidad. El policía ya había sido escoltado fuera del edificio. Su figura se perdía entre pasillos grises, cargada con el peso de su propia soberbia. Camila cruzó la puerta principal y sintió el aire fresco en el rostro. El cielo comenzaba a despejarse y un rayo de luz caía justo sobre los escalones del tribunal. Bajó despacio, sabiendo que lo que había hecho no resolvería todos los problemas, pero sí había sembrado una semilla. Se detuvo a mitad de la escalinata y miró hacia la calle, donde algunos curiosos aún se agolpaban. Su voz resonó, no como jueza, sino como ciudadana. «Si esta historia te tocó, cuéntala. Que nadie más tenga que soportar en silencio lo que hoy quedó al descubierto». Luego siguió caminando, perdiéndose entre la gente común, con la certeza de que su verdadera labor no estaba solo dentro de una sala de audiencias, sino en cada conversación, en cada acto de valentía, por pequeño que fuera. Ese día, no fue solo un oficial quien quedó expuesto. Fue un sistema entero el que recibió una advertencia, que incluso la voz más subestimada puede, algún día, ocupar el asiento más alto y cambiarlo todo.